Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nos presenta el Evangelio esta hermosa escena del encuentro de Jesús con este ciego que aparece con nombre en el relato: Bartimeo, el hijo de Timeo. Y podemos ver en este encuentro el encuentro de Dios con el hombre, porque ese grito de este ciego, que cuando ve pasar o sentir la romería que sería el Señor, el gentío que sería el Maestro, él empieza a gritar desde lo profundo de su corazón: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Es un grito que viene desde el Antiguo Testamento. Así se anunciaba al Mesías. Iba a ser el hijo de David. David, para el pueblo judío, representa a Dios, la realeza, su reinado en medio del mundo. Este ciego entonces estaba reconociendo en Jesús no a un simple hombre, sino a su Señor, a su Maestro, a su Salvador. De hecho, el nombre Jesús significa el que salva, el Salvador. Él estaba: Señor, sálvame. Vengo a ti con la confianza de saber que tú me vas a salvar, que tú me vas a sanar, que tú me vas a liberar, no solo de esta ceguera física, sino también de esta ceguera espiritual. Ahí vemos, pues, hermanos, en esta escena ese encuentro de un Dios que se detiene en el camino, de un Dios amoroso y misericordioso que atiende el grito desesperado del hombre que lo busca y que sale a su encuentro. Por eso, hermanos, pudiéramos en esta mañana meditar en 4 palabras que nos pueden ayudar para nuestra meditación en esta semana: ceguera, oración, fe y discipulado. 4 palabras que pueden resumir este encuentro entre Jesús y el ciego Bartimeo: ceguera, oración, fe y discipulado. Ceguera, bueno, ya lo describe. Este hombre no podía ver, estaba a la orilla del camino, como los ciegos que a veces vemos, o las personas que piden limosna están siempre al borde del camino. Eso allí tiene también un gran significado, porque estar al borde del camino, así vivían los enfermos o los pobres en tiempo de Jesús. Estaban excluidos de la sociedad, no tenían ningún valor. Lo podemos ver en ese grito: cállate, ciego, tú no vales nada. ¿Qué vas a estar pidiendo al Maestro? Tú no vales nada, tú eres un enfermo, tú eres un pecador. Estaba al borde del camino. Su ceguera no le impedía ver. Hoy pudiéramos preguntarnos:
¿Cuáles son las cegueras que yo necesito quitar de mi corazón para poder ver claramente el camino? Para ponerme en camino hacia Dios, en camino hacia los hermanos, en camino hacia el amor, hacia la felicidad. ¿Qué cosas me impiden encontrar ese camino que conduce a la felicidad plena, al amor, a la alegría, a la paz que solo Dios ofrece? Hoy, quizás lo primero que Dios nos pide en esta mañana es que nos encontremos con nuestras cegueras, porque Él nos va a sanar y curar cuando nosotros reconocemos qué es lo que necesitamos curar. Lo peor que le puede pasar a una persona es decir, no, yo no necesito sanación, yo enfermo, no, yo estoy perfecto, yo soy inmaculado, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Bueno, si tú no estás enfermo ni necesitas, no. Esa es la pregunta de Jesús al ciego, ¿qué necesitas? Y él reconoció, Señor, yo estoy ciego, yo quiero que tú cures mi ceguera. Bueno, ¿cuáles son tus cegueras y cuáles son las mías? Todos tenemos cegueras. Ayer yo lo decía, algunos psicólogos dicen que hay cosas que uno no ve, que los demás ven, donde uno está fallando y necesita corregir y necesita cambiar. ¿Cuáles son mis cegueras? Que yo tenga que decirle con humildad al Señor, como Bartimeo, Señor, cúrame, sáname, porque esto me impide verte y ver el camino, me impide no ser plenamente feliz, me mantiene aquí al borde del camino, aquí postrado. Señor, quita las cegueras espirituales que yo tengo, derriba esas cegueras espirituales que yo no puedo con mi fuerza cambiar. Tenemos, mi hermano, y necesitamos tener la humildad de Bartimeo para decir, Señor, solo yo no puedo. Por eso estoy aquí postrado al borde del camino. Necesito de ti. Necesito de ti. Ceguera. ¿Cuál es tu ceguera? ¿Cuál es mi ceguera? Pidámosle al Maestro que nos libere. Él salva. Él tiene el poder de salvar. Tu ceguera puede ser el odio que no te deja avanzar. Tu ceguera puede ser la envidia que no te deja avanzar. Tu ceguera puede ser el pesimismo, la derrota. Puntos suspensivos, la ceguera. ¿Cuál será mi ceguera? Que no me permite ver con claridad y necesito pedir al Maestro que me libere y me sane. Y ahí viene la segunda palabra, oración. Este ciego Bartimeo reconoció a Jesús como Dios delante de él y le gritó su necesidad. Eso es la oración. La oración es hablar de corazón a corazón con Dios. Santa Teresa de Jesús decía, orar es hablar con alguien que sabemos que nos ama, y ese que nos ama con mayúscula es Dios. Eso es la oración, ir a hablar con quien sabemos que nos ama. Cuando tú sabes que alguien te ama, tú vas a hablar con confianza, puedes expresar y decir lo que quieras, porque de aquel lado hay amor que te recibe. Bueno, Santa Teresa decía eso de la oración. Orar es hablar con alguien que sabemos que nos ama. Y Bartimeo entendió que con quien iba a hablar no era cualquiera, era Dios mismo, revelado y manifestado en Cristo Jesús. Y por eso le gritaba, Señor, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Esa era su oración, era su estribillo. Y lo mandaban a callar y seguía repitiendo, Señor, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué sucedió? ¿Esa oración fue escuchada o no fue escuchada? Fue escuchada, al punto que entre tanta gente, como dice el Evangelio, que seguía a Jesús, Jesús dijo, deténganse, alguien me está llamando. Y a ese ciego lo mandaban a callar y Jesús dijo, tráiganme. Entre tanta gente que seguía a Jesús, ese ciego, con su oración perseverante y constante, logró la atención de Dios. Y Dios no lo rechaza. Dios lo trata ahora como persona. ¿Cuántas veces ese ciego era tratado como una cosa? Cállate, ciego, tú no vales, tú no eres de esta sociedad, tú eres un pecador.
Y ahora ese ciego lo primero que siente es, se detuvo por mí. Qué bueno sentir eso. Jesús se detuvo por mí, me atendió y se siente tratado como persona, porque cuando uno trata a alguien como persona, uno dialoga. Y Jesús le dice a él, no como una cosa, sino como persona: hijo, ¿qué necesitas? ¿Qué esperas de mí? ¿Cuál es tu necesidad? Y el ciego le dice: Señor, yo quiero ver. Jesús escuchó su oración, su clamor, se detuvo por él. Hermanos, necesitamos tener una oración como la de Bartimeo, perseverante, constante. Que aunque el mundo nos grite, cállate, Dios no te va a escuchar, cállate, ¿para qué vas a fastidiar a Dios? Cállate si tú eres un pecador. Que nosotros digamos: no, yo sé que Dios me ama, yo sé que Él es mi Padre bueno, yo sé que Él está para mí, yo sé que Él no me defrauda, y persisto y persevero en mi oración, porque tengo un papá que me ama y que yo valgo para Él, yo soy persona para Él, Él me ha creado, yo soy su criatura amada, y Él, a pesar que yo esté en pecado, siempre me escucha, porque es un Padre bueno y amoroso. Hermanos, necesitamos ser perseverantes en nuestra oración. Y viene la tercera palabra, una oración hecha con fe. La fe es creer en Dios y creerle a Dios. Eso es la fe. Es fiarme, es ponerme en los brazos de mi Padre como un hijo que se confía en los brazos de su Padre. Eso es la fe. Señor, yo vengo a ti con la certeza de saberme escuchado por ti. Yo vengo a ti con la certeza de que mi súplica no va a quedar en vano. Yo vengo a ti con la certeza, Señor, que tú me atiendes, porque te estoy hablando de corazón a corazón. Hermanos, eso es la fe. Y necesitamos pedirle también a Dios: Señor, aumenta mi fe, porque a veces mi fe se hace frágil. A veces me dejo llevar por esas voces que me dicen que Dios no existe, que Dios no está, que Dios es infiel, que Dios se olvidó. Ayúdame a confiar siempre en ti, Señor, a poner mi corazón y mi confianza en tu poder, en tu amor, en tu gracia, que tenga una fe profunda. Y cuando mi fe se haga débil y frágil, Señor, ayúdame a perseverar en esa fe, como Bartimeo, que a pesar de que tenía los vientos contrarios, creyó, esperó y consiguió tu atención, consiguió el milagro, recibió el milagro. La respuesta de Jesús al Bartimeo es: hijo, vete tranquilo, queda en paz, queda curado, queda sanado. Tu fe te ha curado. Por haber creído en mí, por haberme reconocido como Dios, por haber puesto tu oración llena de confianza en mí, has alcanzado el milagro. Vete tranquilo. Y Bartimeo recuperó la vista. No solamente la vista física, sino la vista moral, de sentirse feliz ahora, de reintegrado a la sociedad, de ya no estar al borde del camino. Bartimeo dio, hermanos, el salto de la fe. Necesitamos nosotros dar el salto de la fe. Es fiarnos en Dios. Fíjense, hasta el Evangelio lo dice: saltó de un solo tiro, dice el Evangelio, y llegó hasta Jesús. Un ciego se le desarrolla el oído, ¿verdad? Y uno a veces, ustedes han visto cómo es un ciego, uno dice: ¿cómo camina ese ciego en la casa? Y bueno, este ciego se conocía seguro ese camino muy bien, y de un solo brinco, dice el Evangelio, llegó hasta Jesús. Y fíjense, dejó su seguridad. ¿Cuál era la seguridad de ese ciego? Su manto. ¿Qué hace un cieguito o un pordiosero con su manto? Eso es su casa. En ese manto come, duerme, pasa el día, es donde le echan la limosna y él se la lleva como una bolsita. Es decir, ese manto de Bartimeo era su vida, era su seguridad, era todo lo que tenía. Y él dejó el manto, dio un salto, el salto de la fe, y dijo: me entrego a Dios, confío a Dios. ¿Y qué sucedió? Si él se hubiese quedado al borde del camino asegurando su manto, viene una romería que me eche más limosna, o alguno de ellos me va a robar manto.
no hubiese recibido el milagro, no hubiese recuperado la vista. Dio el salto de la fe. Tú y yo necesitamos tener esa fe profunda, de dar el salto de la fe, de confiar en Dios, de abandonarnos en Dios, de creer en Dios y creerle a Dios. Solo así podremos recuperar la vista, superar nuestras cegueras y convertirnos en auténticos discípulos de Jesús. La cuarta palabra, Bartimeo se convirtió en discípulo de Jesús. El Evangelio dice, recuperó la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Una vez Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dejando su ceguera, Bartimeo dijo, este es a quien hay que seguir, y se convirtió en discípulo. Señor, quítame mis cegueras, dame un diálogo amoroso contigo, aumenta mi fe, Señor, para seguirte con determinación, para que esas voces agoreras o pesimistas o negativas no me aparten de ti. Ayúdame, Señor, a seguirte con radicalidad, que yo sea un discípulo valiente como Bartimeo, que siga, Señor, detrás de tus pasos, porque tú solo tienes palabras de vida eterna. Hoy, hermano, pon tu oración delante del Señor, desahoga delante de Él como Bartimeo tu preocupación, tu problema, hazlo con fe. Señor, quita de mi corazón las cegueras que no me permiten ser feliz en mi matrimonio, en mi familia, o no ver las cosas con claridad en mi entorno. Quita, Señor, esas cosas negativas y ayúdame a ser un discípulo valiente, perseverante, a seguirte con radicalidad. Amén.